Dios esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Capernaum, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Es de enseñar con autoridad el nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. El evangelista Marcos quiere poner hoy en evidencia con este evangelio la radical novedad del mensaje de Cristo. Él representa ciertamente una continuidad respecto a la antigua alianza establecida por Dios con Moisés en el monte Sinaí, cuando concedió al pueblo los 10 mandamientos. Representa, no obstante, una novedad radical en el modo en el que cada hombre y cada mujer puede ahora acercarse a Dios. Esa novedad cumple la profecía, la promesa que Dios había hecho a su pueblo en el libro del Deuteronomio que hemos escuchado en la primera lectura. Yo suscitaré en medio de ustedes un profeta que manifestará la verdad plena, la verdad absoluta sobre el amor y la misericordia, sobre el ser de Dios. Ese profeta es Cristo el Señor, que ha venido a anunciar no un Dios de la ley, no un Dios de castigo, no un Dios que señala, sino un Dios que ama, un Dios que salva, un Dios que perdona. Esa es la novedad que quiere hoy el evangelista Marcos que entre en tu corazón, que tú entiendas cuál es el Dios en el que has puesto tu fe y tu confianza. El Dios amor, el Dios ternura, el Dios que nos cuida con entrañas de madre. Quiere poner también en evidencia hoy el evangelista la autoridad con la que habla el Señor. El Señor no habla como los escribas, no habla como los profetas del pasado. En su voz hay un carisma distinto. En su voz hay una autoridad que no se conocía antes. ¿De dónde proviene esa autoridad? ¿Por qué Cristo es capaz de tocar los corazones de las personas que lo escuchan? ¿Por qué Él es capaz de transformar las vidas? ¿Por qué hay un antes y un después cuando uno encuentra al Señor? ¿Por qué? Porque es Hijo de Dios. Esa es una buena razón. Él ha sido investido de la autoridad por el Padre, lo dice el Evangelio de Juan. ¿Qué más? El Espíritu Santo permanentemente lo ilumina, lo guía. Él dirá: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva. Así que eso es. Él tiene también el Espíritu Santo. ¿Qué más? Él es amor. Sí. Otra respuesta.
trata con amor, es cercano a la gente. Jesús tenía un gran carisma para tratar a las personas. ¿Qué más? Su divinidad, efectivamente. Hay muchísimas razones por las cuales Cristo tiene autoridad. Incluso lo obedecen los demonios. Pero a mi modo de entender, hay dos características de la misión de anunciar la palabra del Señor que Jesús ha recibido de su Padre, que son muy importantes para entender la capacidad que Él tiene para transmitir un mensaje, y un mensaje que además toca el corazón. La primera, que Jesús no habla de una teoría. Jesús no es un filósofo. Jesús no pregona una ideología. Jesús habla de algo que Él ha vivido, de algo que Él ha experimentado. El amor de Dios para Él no es una cosa ya subida en la entelequia, como solemos estudiar los que estudiamos filosofía y teología, que todo lo teorizamos. No, para Él el amor de Dios es algo práctico, algo vivencial en su vida, algo que realmente se hace concreto en su experiencia ordinaria. Y por eso, cuando Él habla del amor de Dios, cuando Él habla de la misericordia de Dios, es capaz de convencer y es capaz de arrastrar a las multitudes que quieren seguirlo, que quieren tocarlo, que quieren recibir en su vida esa novedad del Evangelio. Segunda característica, muy importante, muy importante. Jesús practica lo que predica. Él realmente hace vida cada una de las realidades que anuncia por parte de Dios. Dios es amor, Cristo vive el amor, testimonia el amor, regala amor, atrae con amor. Cristo habla de la misericordia de Dios y Él mismo se hace testigo, se hace cauce de esa misericordia de Dios, acoge a los pecadores, perdona sus pecados y los invita a vivir una vida nueva. Jesús habla de la bondad de Dios y Él mismo es transparencia de esa bondad de Dios que se acerca al hombre, que tiende la mano al pobre. Jesús vive realmente aquello que predica, cree realmente aquello que dice. Estos dos elementos son muy importantes, pero muy importantes para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de discípulos del Señor. Nosotros no podemos creer o no podemos caer en la tentación de convertir nuestra fe en una retórica, en una filosofía, en una ideología, en una entelequia, o convertir, como hicieron los escribas y los fariseos, la voluntad de Dios en una serie de normas que se cumplían mecánicamente un día tras otro. Nuestra vida de entrega a Dios tiene realmente que hacernos vivir a cada uno de nosotros la experiencia del encuentro con Cristo, del encuentro con el Dios que nos ama, del encuentro con el Dios que nos perdona, del encuentro con el Dios que se hace presente siempre en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aterrizar nuestra fe. No podemos dejarla por allá subida en las nubes. Cristo, Dios, ha de hacerse vida, ha de hacerse carne en nosotros. Y la segunda característica, que es a veces complicada, vivir lo que se predica y creer firmemente en aquello que se dice. Porque podemos decirnos discípulos del Señor,
Podemos cumplir como los escribas y los fariseos las normas religiosas de nuestra vida, rosario, misa diaria, misa dominical, via crucis, irlos poniéndole chulos a las cosas que hacemos, ¿verdad? Y sin embargo, no entregar realmente el corazón a Dios y no ser verdaderos testigos en medio del mundo de la vida y de las virtudes que Cristo vivió en medio de los hombres. Si nosotros creemos que Dios es amor, si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, que es testigo del amor de Dios, nosotros no podemos vivir en nuestro corazón con odio y con resentimiento. Nosotros tenemos que transitar el camino del amor que conduce también al perdón. Si nosotros creemos en Dios que es paz, no podemos vivir en un estado de permanente violencia. Nosotros tenemos que ser constructores de armonía, constructores de paz, constructores de reconciliación en nuestras familias y en los diversos ambientes que frecuentamos en nuestra existencia cotidiana. Si nosotros creemos en ese Dios que es perdón, en ese Dios que es misericordia, también nosotros tenemos que vivir el perdón en nuestra existencia, dejando atrás las heridas, las ofensas que las demás personas hayan podido hacerles para tenderles la mano y para vivir realmente como hermanos. Si nosotros creemos en un Dios que es justicia, en un Dios que ha venido a traer la salvación y la liberación a los pobres, no podemos vivir siendo discípulos auténticos del Señor, sumergidos en una permanente indiferencia, mientras miles, millones de nuestros compatriotas sufren cada día a causa de la pobreza y de la marginación. Si nosotros queremos ser auténticos discípulos del Señor, tenemos que hacer que Dios realmente viva en nosotros y tenemos que vivir según el querer de Dios. Esos dos principios son muy importantes para nuestra existencia. El Papa Juan Pablo II bien lo dijo hace muchos años. Este mundo en crisis, este mundo en tantos sentidos perdido, extraviado, lo que necesita son testigos verdaderos y auténticos del amor y de la verdad de Dios. Y tú estás llamado a ser un testigo verdadero y auténtico del Señor. Tú has sido llamado a ser profeta de la verdad. Tú has sido llamado a ser sacerdote y a ser rey para vivir en tu existencia la verdad y la justicia de Dios. Pidámosle hoy al Señor que Él nos conceda seguir el ejemplo de nuestra Madre María. Ella sí que supo acoger en su vida la presencia de Dios. Y ella sí que supo vivir siempre según el querer de Dios. De esa manera seremos testigos creíbles de la buena nueva del Evangelio y podremos anunciar con convicción al mundo a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos salva, a ese Dios que nos perdona. Que así sea.